laiguana.tv. 10 años de verdad. Me dice por aquí Jonathan que tiene el mapa. Vamos a mostrarlo un momento para que ustedes vean esa frontera, por lo demás porosa, entre Ecuador y Colombia, por donde está pasando. Ahí la tienen ustedes. Esa frontera, escuchen bien, esa frontera y las aguas territoriales de cada uno de los países se está convirtiendo de más en más en un espacio estratégico, en una topología estratégica para el negocio del narcotráfico. Todos prefieren irse al otro lado de la frontera colombiana con Venezuela y crear todo el entramado, todo el mito, ¿no?, de Venezuela como un paraestado, pero realmente esa frontera, y agradezco a Jonathan por mostrarla, esa frontera que ustedes están viendo ahí se está convirtiendo en uno de los motores más importantes de narcotráfico en la región, y no lo digo yo, lo dicen incluso estudios del mismísimo gobierno de los Estados Unidos, al cual, claro está, no se le da ninguna publicidad. Ahora, regresamos a Ecuador con el tema de las protestas, porque, y lo comentábamos con Patricia Villegas ayer hablando de Colombia, el tema de la represión es cuando ya la represión por sí mismo es mala, pero cuando se convierte en una política de Estado, cuando la política de Estado se fundamenta precisamente en la violación de los derechos humanos, cuando la violación de los derechos humanos no viene por un órgano policial o militar o por la irresponsabilidad de una jefatura o de un comando, no, cuando la violencia, cuando la violación de derechos humanos es, insisto yo, política de Estado. Y en este sentido no conviene ignorar que el 1 de mayo, recuerden ustedes, semanas antes del inicio de las más recientes manifestaciones antigubernamentales, el gobierno de Quito anunció la declaratoria de un estado de excepción, que es una de las metodologías más utilizadas por los gobiernos de derecha. Ello con el argumento de luchar contra la violencia de los manifestantes, particularmente la violencia asociada al narcotráfico. Lazo se lanzó una avanzada supuestamente contra el narcotráfico, pero ya vemos que los primeros reprimidos son precisamente los indígenas. Lo cierto es que en el último par de años, Ecuador ha protagonizado cruentos motines carcelarios que han dejado una estela de muertos y numerosas dudas acerca del control del Estado sobre la población privada de libertad, que ustedes saben que es uno de los grandes flagelos nuestroamericanos. El último de ellos se produjo a inicio del mes de mayo en la cárcel de Santo Domingo, en el centro norte del país. El incidente fue calificado como una masacre perpetrada en el marco de un enfrentamiento entre bandas rivales en el que se asesinó, escúchese bien, a 44 reclusos. 44. Apenas un mes atrás el foco estaba en Cuenca, una importante ciudad de la sierra, en cuya cárcel murieron otros 20 presos más y hubo una decena de heridos, 5 de ellos de gravedad. No daremos, abro comillas, no daremos el brazo a torcer ante las mafias. Nuestro compromiso, estoy citando textualmente, por recuperar el orden en las cárceles es firme. Una muestra de aquello es el trabajo que lleva a cabo el Ministerio del Interior y la policía con el traslado inmediato de 6 cabecillas de bandas criminales. Fin de la cita. Esto lo manifestó precisamente el señor Lazo, presidente de Ecuador, a través de Twitter, tras el motín e intento de fuga masiva de mayo. Lo cierto es que, como metodología, insisto yo, usual de los gobiernos de derecha en la región, en Ecuador se declara entonces el estado de excepción ante, y esta es la excusa, el aumento de violencia por tráfico de drogas. Veamos, por favor,
el siguiente material. Adelante. La situación no solía ser así, pero ahora miles de miembros de la policía y del ejército ecuatorianos patrullan las calles en poblados y ciudades de 3 provincias. El presidente Guillermo Lasso se dirigió a la nación el viernes para anunciar la necesidad de medidas de emergencia. He declarado estado de excepción en las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas, efectivo desde la medianoche de hoy. Los delitos relacionados con el tráfico de drogas están fuera de control, con más de 1,000 personas muertas en lo que va de este año. En algunas de las áreas más afectadas, como el poblado de Durán, esto significa toques de queda por la noche. El general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Wilfrido Moya, es parte de la operación. Y justamente por la información que tiene la Policía Nacional, son los lugares en donde es necesario una mayor colaboración de las Fuerzas Armadas. Los residentes viven con miedo. A todos nos afecta, es terrible eso. A todos nos afecta la inseguridad, ya no podemos estar en lugares con facilidad como uno estaba antes. Por ejemplo, en caso de que tú vas a un restaurante ya no se puede. Miles de personas han sido encarceladas en los últimos meses, muchos de ellos vinculados con pandillas mexicanas que trafican drogas. A principios de abril, esto provocó motines entre los presos que resultaron en la muerte de 20 de ellos. Este es el segundo estado de emergencia de Ecuador desde octubre. Los cárteles consideran al país como una vía de menor resistencia para exportar sus narcóticos ilegales, y es por esto que las autoridades están tomando medidas drásticas para intentar detenerlos. Y es aquí, señoras y señores, donde entran los Estados Unidos, siempre presente en los grandes eventos. No puede olvidarse el interés de Lasso ahora en solicitar apoyo estadounidense para la lucha contra las drogas e implementar en el país su propio Plan Colombia. En este caso sería una especie de Plan Ecuador, como externara antes de acudir a la cumbre de las Américas que se celebró la segunda semana de junio en Los Ángeles. No se trata, señoras y señores, de un dato menor, vistas las implicaciones regionales que tendría el establecimiento de tropas estadounidenses en otro país suramericano, pero aunque no llegase a concretarse, el marco anterior es, por decirlo menos, elocuente, al menos en términos de concluir que Ecuador transita por un camino de creciente criminalización de la protesta ciudadana, aparejado con represión perpetrada ya no por las fuerzas del orden público, sino por el mismísimo ejército. Y como ustedes saben, los ejércitos, en términos militares, están entrenados para la guerra. El ejército está entrenado para la guerra, para acabar con el enemigo, no para la ciudadanía. Es también el mismo problema que se tiene en Colombia. Asimismo, esto también explica el por qué el ejército ecuatoriano, el Ministerio de Defensa han asumido un rol protagónico frente a las manifestaciones que de momento, aunque han derivado en interrupción de tránsito y confrontaciones menores con la policía, no parecieran revestir el carácter insurreccional que Guillermo Lasso les atribuye. Además, hay que recordar que una de las medidas que tomó en su momento Correa fue sacar la base militar que tenían los Estados Unidos en territorio ecuatoriano, y recordemos lo que le dijo el comandante Hugo Chávez en ese momento: los Estados Unidos nunca jamás te van a perdonar haberlos echado, haber sacado una base militar en territorio ecuatoriano. Y dicho y hecho, intentaron darle golpes de Estado, recuerdan ustedes, disparándole incluso con policías pagados, e hicieron todo lo posible hasta que terminó en Bélgica, Correa. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.